Ya, primero quiero dar la bienvenida a esta Universidad del Emprendedor que le llamo yo. Es un pequeño workshop que va a durar aproximadamente 1 hora o un poco más. Y la idea principal es motivar a los emprendedores, a la gente que tiene negocio, a ir un poco más allá de su autoconocimiento y de la valoración propia que existe sobre su negocio. Porque a veces no somos muy conscientes de nuestro propio valor y de nuestro propio producto en términos de lo que yo estoy ofreciendo. ¿Ya? Si bien es cierto, muchas veces el comenzar a emprender parte de una base súper simple, de una idea, de una necesidad. Y en este caso, esa idea normalmente se lleva a cabo, se ejecuta, pero a veces se pierde en el tiempo o se estanca y no vemos resultados y empiezan lo que yo le llamo la artrosis del negocio, porque empiezan a doler varios puntos dentro del negocio de la empresa, que es lo que nosotros dejamos de descuidar cuando comenzamos en un inicio, y eso por falta de estructura, de planificación, de ciertas estrategias que nosotros teníamos que comenzar ya a construir desde un inicio. Y que todo esto yo lo he visto a contar del tiempo, ya son básicamente 4 años que esta mentalidad de percibir y conocer un poco de los dolores de los emprendedores ya lo he logrado identificar, no todo, pero sí gran parte, y esto tiende a ser un patrón común. Entonces, yo quiero comenzar de la siguiente forma. Cuando uno pone una presentación que tiene que ver con las estrategias de venta y marketing, la primera imagen que habla sobre un edificio a veces nos impresiona, nos choca, o muchas veces nosotros no creemos en esta visión de que nosotros podamos posicionarnos así o vernos de esa forma, porque lo vemos muy lejano, no lo entendemos, o es un sueño que es imposible. Y créanme que no es imposible, porque la persona que comenzó en uno de estos pisos o construyó el edificio también empezó desde abajo, también empezó desde nada, también empezó como una idea. La diferencia es que eso, si nosotros lo proyectamos en términos de construcción como empresa, tal vez cada piso de este edificio signifiquen 10 años de esa empresa. Claro, si nosotros hacemos ese ejercicio, que cada piso significó 10 años o 5 años de sacrificio de la empresa, del emprendedor cuando comenzó, nosotros solamente vemos el valor final. Claramente son más de 30 pisos que nosotros estamos viendo, pero si cada piso está asociado a 5 años de sacrificio para recién crear solamente un piso, no lo dimensionamos. Por lo tanto, nosotros nunca vamos a tener esta imagen final en el fondo de nuestra meta, porque estamos viviendo el presente y nuestros problemas. Entonces, si lo vemos de nuevo y tuviésemos que pensar en este piso como 3, 4, 5 años de sacrificio, claramente nosotros estamos construyendo exactamente eso. Pero, ¿dónde está el problema? Donde nosotros nos estancamos o en alguna forma perdemos esa voluntad de ir creciendo, y muchas veces pasa por falta de autoconocimiento, por problemas, lo que yo le llamo como la artrosis de la empresa, porque empiezan a doler ciertos puntos que en el fondo nos hacen retroceder en nuestro avance, y muchas veces y la gran mayoría de veces no es consciente. ¿Por qué se los digo? Porque básicamente en este tiempo yo me planteé la idea de hacer una empresa fuera de Chile, y la que gracias a Dios funcionó súper bien, solamente que no llegó al piso que yo quería, pero por otras situaciones de la vida, ¿ya? Pero podría haber llegado, sí, era solamente tiempo. Pero construí la base, y esa base también me hizo posicionar más fuera, ¿ya? Yo aún no me he presentado, ¿ya? Pero lo voy a hacer.
Y créanme que dentro de este crecimiento que yo traté de hacer a nivel personal, a nivel de empresa, lo hice con un producto para un emprendedor, para una escuela en este caso. Y ustedes me preguntarán quizás, ¿pero qué es lo que hizo o cómo lo hizo? Yo entré en un mercado totalmente competitivo, totalmente difícil, donde más allá de los valores es que hay mucha oferta en relación a lo que yo hacía, ¿ya? Pero eso no me quitó las ganas de seguir adelante. ¿Y qué es lo que hice yo? Perfectamente empecé a buscar mi nicho dentro de todo y empecé a golpear puerta y puerta. Y entre todas esas puertas tuve la oportunidad de trabajar con una escuela, ¿ya? Esta escuela era una escuela de adiestramiento canino, que es un mercado totalmente fuera de lo que nosotros vemos cotidianamente. Acá en Chile tampoco existen así como grandes escuelas de adiestramiento, son muy pocas las que hay y en general porque no es de un uso de consumo masivo. Pero imagínense, yo me fui a posicionar dentro y ofrecer mi servicio a una escuela de adiestramiento. ¿Qué es lo que sucedió? Pero básicamente, ¿por qué? Porque nosotros con mi esposa tenemos una perrita y nosotros colocamos a nuestra perrita en esta escuela por un tema de necesidad, por un tema de estructura, porque había que enseñarle también a comportarse, porque hay ciertos patrones cognitivos de las mascotas que necesitan ser resolvidos por profesionales, ¿ya? Y el mundo del adiestramiento canino también es un mundo súper grande, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasó? Yo, con la dueña de esta escuela de adiestramiento, tuvimos una reunión, yo le presenté mi propuesta de trabajo. ¿Por qué? Porque básicamente esta escuela ya llevaba más de 10 años funcionando, pero sin un mayor crecimiento. Entonces a mí me pareció extraño que una empresa o alguien que se maneja excelentemente con los canes no haya crecido en la dimensión que yo podría ver en términos de tiempo. No lo había hecho. Llevaba años y años con este ciclo de extender el chicle, como nosotros decimos, extender este elástico, pero sin ningún crecimiento concreto que impulsara su negocio a expandirse hacia otras áreas. Bueno, nosotros empezamos a trabajar las plataformas digitales de comunicación de ella y al cabo de 3 meses empezaron los resultados. Ella apostó derechamente porque no era algo que tenía pensado. La propuesta llegó a partir de nosotros, de presentar una propuesta estratégica del contenido en sus redes sociales para posicionarla dentro de la ciudad, para que ella fuese una referencia dentro del mundo canino. Dicho y hecho, nosotros logramos a 3 meses conseguir que sus ventas aumentaran un 10%, y eso es un acto concreto, y sus búsquedas a través de las plataformas digitales aumentaron en un 30%. Entonces son resultados concretos que nosotros los visualizamos y los pusimos en el papel. Por algo les comento que esto funcionó. Entonces, ¿quién soy yo? Mi nombre es Miguel Hervit, y me gusta ver cómo una empresa, un emprendedor o alguien dueño de un negocio puede crecer con lo que yo hago y con lo que mejor sé hacer, que es ayudar a esta empresa a crecer, ¿ya? Pero siempre de una manera estratégica y bien estructurada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el gran problema que nosotros tenemos? Sí, si bien es cierto, como emprendedores, como empresas, siempre vamos a tener un problema con el capital y el flujo. Lo que entra versus lo que sale y lo que yo invierto o en el fondo se me está yendo en este flujo de caja que a veces no lo puedo controlar, a veces mezclo lamentablemente los gastos personales con los gastos de la empresa y ahí sí que no funciona. Entonces, existen muchas formas de poder lidiar con ese problema, ¿ya? Y uno de los grandes enfoques que nosotros no conocemos, o que en realidad acá en nuestro mercado nacional no lo conocemos bien, es el growth hacking, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros podríamos crecer de manera colaborativa, ¿sí? No es necesario tener que crecer de manera individual, porque yo puedo crecer de manera colectiva. De la misma forma en como yo ayudo a una empresa a aumentar sus ventas, a ganar un poco más con respecto a su negocio, también esta misma empresa me
fortalece de alguna manera con la imagen y esto se llama un socio estratégico, ¿sí? Y existen un montón de herramientas que nosotros sabemos utilizar o podemos utilizar que están gratis, pero lamentablemente por un tema de autoconocimiento o autodisciplina no nos atrevemos a hacer. ¿Por qué? Porque no sabemos si lo vamos a hacer bien o no, ¿ya? ¿Cuál es el inconveniente acá? Es que nosotros como emprendedores, como negocios, tenemos que conocer muchas de varias áreas al mismo tiempo, lo que lamentablemente se traduce en que dejamos áreas descuidadas. Y eso es normal y eso nos pasa a todos en mayor o menor escala, ¿sí? Por lo tanto, nuestro problema mínimo como empresa puede ser un detallito y ese mismo problema, si nosotros lo escalamos a empresas gigantes, exactamente ese mismo problema lo llevamos a un volumen mayor, pero el problema es exactamente lo mismo, es solamente un tema de dimensiones, ¿ya? ¿Nosotros podríamos crecer de manera orgánica? Exactamente. Y hay ejemplos de empresas que sí lo hicieron. ¿Pero por qué? Porque creyeron en su producto, innovaron y fueron más allá del convencional, ¿sí? Lo que la gran mayoría no hace. ¿Pero por qué? Por desconocimiento, por miedo o por mantenerse en este mercado conservador, que es el poco arriesgar, ¿ya? Créanme que poder aprender esto, para mí no vino gratis, no vino desde una universidad, ni tampoco estudié cursos específicos. Esto fue aprendizaje, error y aprendizaje. Ahora, la suerte, y agradezco mucho, es que pude entender el problema, pude entender las dificultades y tratar de ponerlo dentro de un contenido específico. Y también un consumo súper responsable de lo que yo quiero como negocio y hasta dónde quiero llegar. ¿Ya? Como les decía, el tema de la artrosis empresarial, que normalmente siempre tiene que ver con la falta de clientes y las ventas, ¿sí? ¿Cómo nosotros estamos abordando esas ventas? Si bien es cierto, hoy día existen muchas plataformas digitales, pero básicamente el foco hoy en día es Instagram, que ya se utiliza como el fuerte de nuestra área de ventas, pero eso no lo es todo, ¿ya? ¿Por qué? Porque después yo les voy a dar un ejemplo de qué debería y cómo debería montar mi estrategia para empezar a tener mis oportunidades aquí, en la falta de clientes y en la falta de ventas. Porque nosotros ahí ya estamos cometiendo un error, estamos enfocándonos en la falta y cuando nos enfocamos en la falta siempre nuestro ojo va a estar mirando hacia la falta. ¿Ya? Una de las grandes visiones que nosotros tenemos que entender es cómo piensan los deportistas, ¿ya? Un ejemplo simple. Si yo fuese un piloto de Fórmula 1, ¿ya? Al ir conduciendo, si yo empiezo a mirar siempre por el retrovisor quién está detrás, nunca voy a estar mirando la meta ni cuando tengo que doblar. Por lo tanto, estoy pensando siempre en la falta y fijándome en lo que está atrás, no fijándome en la perspectiva futura. Y ese es nuestro mayor problema, y en eso la mayoría se equivoca, porque quizás dice, me falta marketing, me falta producto, me faltan clientes, me falta venta, me falta posicionamiento, sí, pero ¿qué estoy haciendo con respecto a eso? Nada o tal vez muy poco. Como se dice, yo lo puedo estar haciendo una vez, pero el que está al lado mío, que tiene una visión más agresiva, lo está haciendo 100 veces más. Por lo tanto, son 99 opciones más que cualquier otra persona que lo está haciendo una vez. Entonces, pasa mucho por ese tema de creerse, como les dije al inicio, de lo que yo estoy haciendo y la validez que tengo sobre mi producto o servicio. Entonces tiene que ver mucho con esa autoconfianza que nosotros tenemos sobre lo que hacemos y muchas veces desvalorizamos, ¿ya? No es necesario que lo lea porque en realidad va a estar ahí y también puedo enviar esta presentación para entender un poco más lo que estoy conversando. Tácticas de venta existen muchas, herramientas de venta existen muchas, ¿ya? Solamente es saber utilizarlas y cómo potenciar esto, ¿sí? Las diferencias son netamente técnicas. Nosotros podemos, por favor, podemos hacer que esto funcione y mejore, ¿sí? Claramente, existen formas y oportunidades de cómo nosotros podemos mejorar esto. Yo personalmente, como les dije, yo esto lo fui a hacer puerta a puerta,
Y no en mi país, en un país donde yo era inmigrante y hablaba otra lengua. Lo que es, sin victimizarme, son dos barreras adicionales, que lamentablemente es así y va a ser siempre así en cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, tengo que tener en consideración que yo al estar en mi mercado local siento que voy a conocer muchas cosas, pero tengo que aprender dónde está el dolor de las personas para saber dónde tengo que atacar y cómo tengo que atacar, ¿sí? Otro mayor problema que nosotros tenemos como emprendedores y como dueños de negocio, las regulaciones, la burocracia. Nosotros para poder formalizarnos tenemos que pasar por una serie de procesos para poder tener un RUT que nos permita poder funcionar como empresa regulada. Y eso, de alguna forma, nos abre muchas puertas. ¿Por qué? Porque podemos entrar al espectro comercial, pero a nivel de licitaciones, que no lo podemos hacer muchas veces como persona natural, porque no estamos dentro de la categoría de negocio, por decirlo así. Entonces, sí o sí a veces nosotros tenemos que dar este salto, pero más allá de tener que dar este salto, es creernos el cuento de que nosotros no somos solamente una persona que se llama Pedro, Juan o Diego, por decirlo así. Nosotros somos la empresa X que tiene un RUT que nosotros nos dice, perfecto, esta persona representa a esta empresa como figura, porque nosotros somos una persona que está representando a nuestra empresa afuera, y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque es así como uno lo validan afuera, ¿ya? No es solamente Pedro o Miguel quien está ahí, no, es esa empresa y es esa disciplina y esa visión que yo tengo que poner hacia afuera y tomármelo de la forma en que yo quiero que me respeten afuera y quiero que me validen y cómo validen mi producto también. Entonces depende mucho de mi visión en ese sentido, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? También dentro de este mismo tema, el problema de la burocracia es que en situaciones nosotros también nos damos cuenta de que para poder optar a beneficios necesitamos estar dentro de nuestro rol como empresa para poder optar a beneficios o subvenciones que da el gobierno, que está súper bien porque es una forma de ayuda. Pero ¿qué es lo que pasa? En ese concepto, como decía, se extiende este elástico de desgaste de tiempo y presupuesto, esperando a que alguna de esas instancias que se regulan nos den un fomento o seamos beneficiados con algún incentivo económico, pero estamos poniendo en riesgo nuestra empresa. ¿En consta de qué? De algo que posiblemente podría ser y no podría ser, pero está fuera de nuestro alcance. Entonces, muchos a veces dan la vuelta al año por este tipo de cosas, porque recibió un impulso económico desde el gobierno y eso que lo hizo invertir, mejorar su producto, pero le alcanza a dar la vuelta al año y el otro año tiene que hacer exactamente lo mismo y no existe una certeza absoluta de que eso sí va a suceder al próximo ciclo, en el próximo periodo. Entonces nosotros ponemos en juego muchas veces nuestra empresa por estas instancias que son súper positivas, que yo las aplaudo porque es un impulso muy bueno para quien lo necesita, pero no podemos depender de eso. Esto es el plus de lo que nosotros podríamos hacer. O sea, si yo me gano un proyecto, excelente, puedo invertir incluso más o incluso puedo diversificar mi negocio, no netamente pensando siempre en el mismo nicho, porque hay que ser de alguna forma inteligente acá, ¿ya? Otra parte de la artritis que yo digo, la falta de talento. Sí, a veces, y yo lo he visto personalmente. ¿Por qué? Porque yo fui empleado yo ya no soy empleado dependiente hace más de 4 años, pero yo fui empleado. Yo fui profesor de educación superior por más de 15 años en universidades, trabajando en mi rubro, en el área audiovisual, porque yo partí en el área audiovisual, trabajando en productoras. ¿Y qué es lo que pasa? En las empresas no retienen el talento, al contrario, no lo valoran. Y eso que lo que hace que nos desmotiva, como trabajador nos desmotiva porque no somos valorizados por lo que nosotros entregamos o hacemos. Pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto nosotros damos el 200% de nuestro profesionalismo para alguien o para algo cuando no es valorizado? Y eso pasa mucho. Entonces, cuando nosotros empezamos con nuestra propia empresa,
nosotros podemos darnos nuestro 200% por nosotros, pero es más difícil que dar el 200% por una empresa. ¿A qué es lo que voy con eso? Nosotros, como lo dije en un inicio, no nos autovaloramos lo suficiente para ser responsables con nosotros mismos. O sea, si yo me tengo que levantar por una empresa para comenzar a las 8 de la mañana, yo me levanto a las 6, llego y lo hago. Lo hago, porque si no me descuentan, porque si no me echan, porque si no voy a tener problemas. Pero si yo necesito estar sentado en mi puesto de mi trabajo a las 8 de la mañana, ¿qué es lo que hago? Me doy media vuelta y digo 5 minutos más. O sea, no estoy respetándome a mí mismo. Y eso es súper difícil, porque ahí juega mucho el perfil psicológico, de si puedo o no puedo, me doy ciertos recreos para hacer más cosas. Pero en el fondo lo único que estoy haciendo es boicoteando mi negocio. Mi negocio no prospera porque tengo ese pensamiento de poca disciplina y estructura. Entonces, insisto, aquí no estoy hablando de tecnicismos, estoy hablando de conciencia, de nivel de conciencia, de lo que tú quieres lograr con tu empresa, con tu negocio, para poder sacarlo adelante de toda esta problemática o artritis que yo le llamo, dolores que nosotros tenemos como emprendedores, y eso nos va a pasar siempre, siempre. ¿Ya? No sé si se entiende, está claro. ¿Ya? Perfecto. Costos. Duele, exactamente, porque es un problema a diario, pero es algo que nosotros no manejamos, lamentablemente. O sea, si mañana el sistema decide aumentar el impuesto, que puede ser o puede que no ser, no depende de nosotros, lamentablemente. Todos estos costos hacen que nuestros productos se eleven de precio, nos duela comprar, y también nosotros nos duele subir un poco, porque dudamos también nosotros de subir el valor del producto de nosotros por el miedo a que no nos compren. Y eso les pasa a todos. Si yo subo, la competencia me empieza a comer por valor, pero tenemos que ser súper conscientes que por valor también nos cambian. No es muy sano tener que yo pensar en que voy a bajar un poco mi costo y mi valor para poder tener más clientes, si finalmente el cliente y uno mismo, honestamente, cuando ve que el de al lado, sea una bebida, sea una ropa, vale un 10% menos, yo me cambio al 10% menos, porque me estoy llevando casi exactamente lo mismo. Y eso es lo que nos va a pasar a nosotros con nuestro producto afuera. Nos van a cambiar de la misma forma. Entonces, técnicamente, ¿nos sirve bajar el valor? No, porque nos van a cambiar de precio. Y por el precio nos cambian, y por el precio nos venden. Entonces, tenemos que saber cómo dimensionar esto, donde nuestra salud de negocio aún sigue bien, donde no estoy perdiendo, aunque me duela, porque, insisto, por precio nos van a cambiar, pero por precio también nosotros podemos establecer un estándar. Y ese estándar tiene que ver cómo yo cuido mi imagen, cómo cuido la imagen del producto y cómo hago la entrega y la postventa del mismo servicio. ¿Y cómo se hace? Porque cuando tú estás empezando el negocio, la diferencia, hay una diferencia entre valor y precio. El valor es lo que la persona ve cuando va a comprar tu producto o tu servicio, el precio es lo que ella va a pagar. Pero muchas veces cuando la persona no conoce tu producto, no conoce tu servicio, no ve el valor que tú te gustaría cobrar por el servicio que va a hacer. Exacto. Y muchas veces tenemos que bajar un poco el precio para como ganar este cliente y ahí sí poder subir el precio para el valor que tú crees que es lo que realmente vale. ¿Cómo se diferencia eso cuando estás empezando con el negocio? Ya, básicamente yo voy a poner un solo ejemplo, o dos ejemplos. Tal como la técnica que ocupan mucho los supermercados de ir a dar la muestra gratis. La muestra gratis a nosotros nos dice la calidad. Pero ¿dónde está el problema? Que esa calidad no perdura en el tiempo. Si yo pruebo un chocolate el primer día de la activación del producto, tiene un sabor rico.
Pero después de 2 años, créeme que ese sabor cambió totalmente. ¿Por qué? Porque empezó a subir el costo, por lo tanto el producto empezó a bajar de calidad. Y eso lo vemos en todas las marcas. Yo puedo decir que en más del 50% de las marcas pasa exactamente eso. Solamente las marcas como de elite, entre comillas, independientes de todo lo que se haya revelado ahora, son las que se mantienen arriba y no cambian su estándar por un tema de sobredemanda. Entonces, tienes esa opción de dar la muestra gratis o bajar un poco el valor de tu producto solamente para que tengan la experiencia de lo que significa. Concretamente, si yo tengo que crearte una campaña, yo te voy a crear una campaña con la mejor calidad visual que yo te pueda entregar, ¿sí? A un valor casi al costo, para que a mí no me signifique un gasto, ¿sí? Yo lo puedo hacer y perfectamente lo puedo hacer, pero difícilmente tú vas a tener ese valor por ese mismo tipo de producto. Por lo tanto, de alguna forma, no te estoy obligando, pero te estoy haciendo comparar de que tú para poder llegar a ese mismo producto vas a tener que pagar el valor que corresponde. Entonces, una analogía simple, tú quieres comprarte un Mercedes-Benz, perfecto, yo te voy a vender un Mercedes-Benz o te lo voy a dar de prueba un mes. Pruébalo, saca todas tus conclusiones, ¿te gustó el vehículo? El vehículo vale tanto, pero yo te lo presto para que lo pruebes un mes. Entonces tú ya sabes que ese vehículo cuesta X cantidad de millones. Yo voy y veo si es que lo puedo pagar. Pero si me gustó esa experiencia, que es que en el fondo el banco del vehículo tiene un calentador automático, es increíble, ya se maneja solo, perfecto. Puede ser así, pero yo para poder tener esa misma experiencia voy a tener que pagar ese valor, porque por otro valor no voy a tener exactamente esa misma experiencia. Entonces pasa mucho por cómo lo entregas y lo que entregas. Entonces, a nivel de como te explicaba, si te paso un video bonito, estéticamente, que habla tu mensaje de alguna forma hacia tus clientes, pero yo te entrego un formato para tus redes sociales, para ver por correo, para verse por WhatsApp y para publicarlo en YouTube. Te estoy entregando 4 versiones exactamente del mismo producto, pero estoy usando todos los canales de difusión posible para ti. ¿Y qué es lo que va a hacer otra productora, por decirlo así? Te va a entregar uno, pero te va a cobrar por todos. Entonces ahí tú ya después tienes como un pergamino para poder decir, ok, tengo que decidirme por esto. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser conscientes como empresa en poder decir, ¿lo estoy haciendo de esta forma o está mal? ¿Cómo voy a hacerme conocido si en el fondo no estoy generando el ruido que yo necesito? ¿Por qué? Porque después te van a comparar. ¿Se entiende más o menos? Acá el enfoque geográfico es fundamental. ¿Por qué lo digo? Porque ya me pasó. Hace 2 días estuve en un evento que se hizo acá en Cercotec y estuve hablando con una persona que tiene un producto que es un suplemento natural. ¿Qué pasó? Que esta persona se me acercó para hablar porque quería empezar a hacer campañas publicitarias de videos que en el fondo elevaran el nivel de conciencia de su producto. Visualmente yo le dije, eso es posible, se puede hacer, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Yo le pregunté exactamente, ¿cuál es este tipo de producto? Es un suplemento que ayuda en ciertas dolencias a las personas. Ya, perfecto, está regulado, si está regulado, está funcionando. Pero me dijo, ¿sabes qué? Me gustaría venderlo fuera del país. Error. No lo vendas fuera del país. ¿Por qué? Porque primero tú tienes que saber posicionarte en tu mercado. No puedes ir a pegarte un salto cuántico si tu producto o tu estrategia no está posicionada dentro de tu propio sector. En el fondo no es que sea una mafia, por decirlo así, pero tú tienes que dominar tu entorno primero para que seas una referencia dentro del mercado. Y eso es así. Entonces, el crecimiento tiene que ser ergonómico. No puede ser exponencial, porque exponencial se cae. Lamentablemente se cae. Y eso es visto cuando ciertas empresas crecen demasiado rápido a través de la poca estructura, tienden a caerse, porque no se saben sustentar o les pasan problemas que les demandan una mayor demanda económica y normalmente siempre pierden por ahí porque no estaba previsto. Y eso es por un crecimiento demasiado acelerado.
Entonces no alcanzaron a desarrollar las estrategias necesarias para poder crecer de la forma en que lo tenían dimensionado. Entonces, uno tiene que ser súper crítico en la forma en cómo va a ir creciendo y saber cómo va a ir dominando para poder posicionarte, ¿sí? Porque en el fondo, si yo vendo pizzas, por decirlo así, yo no puedo llegar a otra comuna si en el fondo aún no crezco en mi propio sector. No fidelizan con mi marca dentro de mi propio sector. Y eso es lo que yo necesito hacer. Enfocarme en que mis clientes dentro de mi sector son los que yo domino, en lo que en el fondo también invierto menos tiempo y menos gasto, en términos de desplazamiento, en términos de reuniones. Es de esa forma en que ir creciendo de manera orgánica, ¿ya? A menos que claramente cuentes con las herramientas técnicas y herramientas financieras para poder crecer de esa forma, pero eso normalmente los emprendedores al inicio no lo tenemos. Entonces, por muchas veces, por falta de planificación y estructura, nosotros terminamos yendo hacia abajo con nuestro negocio, por lo mismo, ¿sí? Punto importante para nosotros, sí, claramente, aprovechar las fechas clave. Siempre tenemos que ir pensando en el calendario, qué es lo que se viene y qué es lo que se va a hacer, dependiendo de nuestro mercado, por decirlo así. Yo lo hablé con una posible clienta antes del Día de la Madre, que vende productos de belleza. Revisé sus perfiles, miré su negocio, no tenía un video dedicado a las madres, siendo que trabaja con estética. Cuando la estética va de la mano con el Día de la Madre, y yo me fijé y no tenía ninguno. Ahí hay un problema. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo pensó? Porque tiene que estar pendiente de sus productos, porque tiene que estar pendiente de su tienda, o porque está pendiente de muchas otras cosas, la familia, el marido, los hijos, la escuela, todo, y no vio que en esa fecha sí necesitaba crear un video para el Día de la Madre para poder vender más, y lo habría vendido mucho más. Con total certeza sí, porque es una campaña. Entonces, claro, acá nosotros hablamos de fechas claves que en el fondo tienen que ver con ventas de servicio o producto. Sí, tú puedes aprovechar exactamente eso como negocio para apalancarte desde ahí. Básicamente eso, o aprovechar cierta fecha estratégica, Navidad, no sé, ese tipo de cosas que va a depender de cada rubro. Es como nosotros nos enganchamos desde ahí para poder meternos un poco al mercado sin descuidar un poco de lo que nosotros ya hacemos, ¿sí? Y otra cosa súper importante, no hay que despreciar eso, hecho en Chile o hecho en el local donde nosotros estamos haciendo, para darle lo que se llama el valor propio, nuestro valor propio, que normalmente nosotros no somos muy conscientes de eso. Sin desmerecer nada, pero hoy día el mercado de elementos chinos se come este factor hecho en Chile, se lo come, por un tema de valor, por un tema de demanda y por un tema de flujo, se lo come, porque nosotros no valorizamos un poco nuestro factor interno, nuestra economía interna. A pesar de que nosotros somos súper conscientes de que ciertas cosas que vienen con esta procedencia no son las mejores, fallan, se quiebran, se rompen o llegan malas. Pero nosotros seguimos apostando exactamente por eso a nivel de ahorrar. Y como se dice, lo barato cuesta caro en algún punto, ¿sí? Y aquí viene un ejemplo que es súper divergente. Una empresa que lo hizo, lo logró y sigue creciendo de una manera absurda. Que es la empresa Notco. Ellos comenzaron con nada. Notco, ¿conoce Notco, Lili? ¿Conoce la empresa Notco? Sí. ¿Cómo empezaron ellos? De manera independiente, un entorno más bien pequeñito, en el territorio, en el entorno donde se vinculaban con su espacio, y posteriormente generaron un nexo con la empresa. Y ahora están súper posicionados fuera del país. Antes su trabajo. Y también partieron con una idea súper sencilla de vender productos de origen, no de origen animal, que es más difícil todavía, porque el mercado es súper complejo, el tema de involucrarse con el área vegetal y el tipo de alimentación. Es súper complejo, es súper difícil, es un nicho muy complicado, pero ellos lo lograron. Lo lograron a nivel de empresa y afuera están vendiendo una enormidad. O sea, nosotros estuvimos en Brasil y créeme que esa marca está vendiendo cada vez más. Partieron primero con Not Mayo, Not Milk, que ahora tienen más de... Yo creo que el stock de productos debe ser mínimo 6 afuera.
Y ahí están. Y tienen una cantidad de ganancia increíble. Increíble, uno no lo ve, pero uno cuando está afuera puede darse cuenta, chuta, esta marca es chilena y está en los supermercados, está en todos los supermercados. Maravilloso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que sí se puede. Pero ¿cómo? De una manera estructurada. Hay que aprender a crecer, hay que aprender a crecer. Y lamentablemente nosotros el lado positivo y las cuentas positivas que nosotros sacamos de nuestro negocio nos dicen, no, sí lo voy a lograr, pero después me caigo. Y no lo consigo. Esta empresa, ¿cuántos años se demoró? Más de 10 años. Pero hoy día está posicionada donde ellos quieren. Nosotros podemos hacerlo así. Si yo vuelvo al ejemplo del edificio, ellos ya llevan la mitad del edificio construido. ¿Por qué? Porque se han dedicado mucho tiempo exactamente a lo mismo. Pero ya ver tu empresa en un edificio, sí. Ahí uno puede decir sí. Yo ya recién construí un piso. Ahora voy por el segundo. Entonces siempre hay que creer de esa forma. Porque, insisto, uno se boicotea sus propios negocios. Uno se boicotea como emprendedor exactamente por el tipo de mentalidad y porque es entendible. A veces como emprendedores no estamos 100% todos los días bien. Y eso es normal y tiene que pasar. Es natural, es del ser humano. Pero que eso no abarque a mi negocio. Yo como persona puedo estar mal. Sí, puedo estar mal un día, me puedo dar el lujo de estar mal. Y sí, es normal. Pero que no afecte mi negocio, porque mi negocio es totalmente un hijo aparte. Si yo estoy mal, mi negocio va a estar mal. Y eso cuesta separarlo. Pero hay que ser consciente de eso y ver cómo lo puedo mejorar. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la idea? Pasemos de esto teórico que es bonito a algo práctico. Para que en el fondo empecemos a hacer ese pequeño insight dentro de nosotros y nos diga dónde estoy cometiendo mi error. Porque esa es la idea, que puedas armar tu estrategia y en el fondo la intención de esto es que seas súper honesto contigo mismo para poder responder estas preguntas que nosotros vamos a poner, porque en el fondo lo que te voy a ir mostrando es poniendo un espejo de ti. En esto estoy fallando, en esto me está yendo mal, esto no estoy haciendo, ¿sí? Entonces, vamos a mostrar acá. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Fabián. Fabián. ¿Cuál es tu área? Venta de artículos ópticos. Artículo óptico. ¿Cómo te ha ido en este tiempo? Meses buenos, meses malos. Llevo 6 meses, entonces estamos ahí. Súper bien, porque 6 meses todavía es súper saludable poder tomar herramientas que te van a ayudar a crecer. Por lo tanto, todo lo que tú vayas como aprendiendo va a ser como esponja, lo vas a ir absorbiendo y lo vas a ir educando y aplicando rápido. Y no, como se dice, no se pierda la batalla en el camino. Puedes perder la guerra, pero no, o sea, puedes perder la batalla, pero no la guerra, como se dice, ¿ya? ¿Usted? Yo voy saliendo de una empresa de eventos y, bueno, creo que voy a emprender en esa área también. Pero no empecé. Tan veremos. Ya. Hay algo súper importante que quiero compartir acá con ustedes, que en el fondo tiene que ver con esta estrategia de trabajo, que en el fondo era el foco de lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy. ¿Y tu rubro en el de ópticas es ópticas general? Claro, lo que es la venta de lentes ópticos. Perfecto. Artículos como asociados. Pero tiene la tienda, Sí. entonces vendes para los clientes finales. B2C. Sí. Sí, igual estoy haciendo convenios con algunas empresas. Entonces ahí haciendo propuestas y tratando de cerrar esa misma propuesta. ¿Y estás acá en Puente Alto? Sí. Qué bueno. Físicamente con una tienda. Sí. Qué bien, porque no es fácil. Me imagino que bueno, tuviste la suerte de no haber
de haber empezado post pandemia y post estallido social, porque en el fondo se reactivó todo el comercio en este caso. Y para ti, ¿cuál sería la mayor dificultad que has tenido en este tiempo? Yo creo que ha sido el ser visible. Como yo estoy en un lugar que es un centro médico, pero estoy como un poco escondido dentro del centro. Perfecto. Entonces, el llegar a las personas Te se me escucho, hace sí. difícil. Y por eso he estado tratando de potenciar harto el tema de las redes sociales por lo mismo. Ya. Entonces, ese es mi mayor conflicto en estos momentos. ¿Y cómo lo intentaste resolver desde tus herramientas? Que eso es lo que importa. Afortunadamente la vendedora con la que trabajo ella está estudiando diseño gráfico y marketing. Perfecto. Entonces hemos estado realizando estrategias para poder llegar más a las personas con concursos, con interacción dentro de las mismas historias o ¿cómo se llama? Campañas pagadas también con Meta Ads. Google Ads para mí todavía es muy caro para poder invertir en eso. Sí, exacto. Y en base a toda esta inversión, porque es una inversión de tiempo y dinero que han tenido que hacer en términos de negocio para poder prospectar más y de manera más rápida, tu sensación, ¿qué es lo que está faltando según la percepción de afuera? Yo creo que el interés, porque al final el enfoque que yo estoy dando a la óptica es que sea sustentable. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos reciclando lentes o estamos recibiendo donaciones de personas que tienen sus lentes abandonados y usamos los que están en buen estado, los arreglamos y luego los podemos vender. Súper bueno. Entonces, como la gente todavía no engancha con eso. O sea, como que les gusta la idea, pero como que... Pero queda solamente en la idea, qué bonito, como lo que nos dicen a todos, oh, qué bonito tu proyecto. Sí. Como súper altruista, o sea, en el fondo querer reciclar y hacer algo de eso, pero en el fondo no tiene el valor que tú crees que debería tener cuando sabemos el valor que tú le estás entregando. Porque en el fondo es, como dices tú, es sustentabilidad. Y muchas veces los números de sustentabilidad nos tienen que apoyar a nosotros para decir, mira, esto es lo que nosotros conseguimos, pero eso lamentablemente se consigue con tiempo y volumen. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos desarrollar toda esa estrategia? Que es lo que quiero revisar ahora. Quiero conectar esto. Ahí sí. Perfecto.
Ya vamos a ampliar esto para que se alcance a ver. ¿Alcanza a ver, sí? Sí. ¿Sí? Ya. A ver. Nosotros cuando comenzamos un negocio, vamos a partir de esta premisa, que cuando viene nuestra idea, ¿sí? En el caso tuyo, nosotros pensamos en una idea inicial, ¿sí? Esa idea inicial de crear un negocio, ¿ya? Esa idea inicial de poder crear este negocio, el primer impulso, cuando despertamos, me gustaría hacer este negocio. O en realidad a veces quedamos desempleados y digo, ya, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Sí? Eso es lo que yo tengo como inicio, en este caso, tu negocio con respecto a la óptica. Pasa de que este estado inicial de sueño, de negocio, hasta que no movemos el primer pie, no hay avance. Cuando nosotros pensamos en esto, en esta subida, es cuando llevamos a cabo nuestro negocio. Que en el fondo, esa distancia que está ahí es cuando nosotros ya lo ponemos en marcha. Primero nosotros formulamos toda la idea del negocio, dónde voy a ir, cuáles son mis puntos de venta, o qué público necesita de lo que yo estoy haciendo, que es como la parte positiva, por decirlo así, de nuestro negocio. Pero una vez que nosotros ya decimos, perfecto, voy a invertir para poder hacerlo, es cuando yo ya llego acá, a este punto, que en el fondo es cuando el negocio está funcionando, ¿sí? Pero ese negocio, de alguna forma, comenzó a funcionar, pero ¿qué pasa? Muchos se quedan en la perpetuidad ahí. Por decirlo, mi negocio funcionó, está funcionando, se mantiene, y ahí pueden pasar años, meses, ¿ya? Entonces llegamos a un punto donde muchas empresas se mantienen en ese ciclo porque en realidad no hay cómo innovar, no hay como digo yo, apalancarse el negocio para seguir creciendo de otra forma o de manera exponencial, ponerlo en otro nivel en este negocio y pensarlo de otra forma, que a veces perdemos, insisto, décadas, meses, años en esta postura, aquí, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que aquí sí funcionó, pero fue al inicio. Acá, ese negocio, ¿cómo yo lo puedo hacer crecer? ¿O cómo lo puedo seguir moviendo? Pero no hacia acá, sino que hacer este movimiento, que crezca, tanto como a nivel físico o en volumen de venta o como idea, ¿ya? Eso depende mucho de la visión que nosotros tengamos. Porque, insisto, aquí hay empresas que se estancan aquí en décadas y no cambian su estrategia y siguen vendiendo porque en el fondo se acomodaron a la zona de confort. Y punto. Pero están dejando de vender en el mercado mucho más de lo que creen. ¿Qué es lo que a ti, personalmente, no te impide tener este pensamiento de seguir avanzando? Porque ya pensaste, tu idea funcionó, perfecto, se está manteniendo en el tiempo, vende, quizás no tiene el flujo que nosotros querríamos que tuviese, pero está aquí, se mantiene, meses buenos, meses malos, a veces no hay venta, a veces hay venta, a veces hay muchas ventas y a veces cae, porque la vida del emprendedor es súper inestable, por decirlo así. Ya, pero aquí, para llegar a este punto, ¿qué es lo que tiene que pasar? Y lo que pasa en la mayoría de las personas y las empresas. Yo tengo que volver a pensar en ¿qué me motivó a mí a crear este negocio? ¿Cuál fue mi sensación? ¿Cuál sería tu sensación interna para poder decir, ok, tuve mi idea, la llevé a cabo, funcionó, se mantuvo, ahora ¿cómo le doy otro impulso más? ¿Cómo se lo doy? Aquí fue una idea inicial, perfecto, bonito y todo. Acá, ¿cómo le doy ese impulso nuevamente? ¿Qué me motiva a mí a ir a hacerlo? Esa es una respuesta súper personal. Yo actualmente ahora comencé a trabajar con un cliente nuevo que es del área no tiene nada que ver, sí, en general, pero también
es el área de los tatuajes. Yo tuve también, nos sentamos, empezamos a conversar y a sacar todos estos nudos de su negocio, porque él es tatuador hace como 10 años, pero de manera independiente y profesional con su estudio hace 2. Entonces, él se caracteriza por un estilo específico. ¿Y qué pasó? Que su negocio funcionó. 2 años lleva funcionando exactamente lo mismo, pero él está estancado, que es lo que le pasa a la mayoría. Entonces, acá dentro, porque esto es una conversación súper abierta y súper personal, porque en el fondo me tiene que mostrar qué es lo que le está pasando a la persona para poder entender qué es lo que le está pasando al negocio. Y él, de alguna forma, se estancó, no siguió avanzando. Entre pregunta y pregunta, ¿qué es lo que yo saqué en conclusión? Desmotivación. ¿Qué es lo que le pasó a él? Él adora tatuar, le encanta tatuar, pero después de 2 años, él ya no se siente con la misma voluntad de decir, quiero tatuar, voy a poner un estudio. No, él ya lo lleva haciendo por 2 años, por lo tanto ya pasa a ser parte del ADN. Tatúo. Es como decir, ya, yo vendo lentes, sí, vendo lentes, pero lo llevo haciendo por 2 años y ya no me motiva ir, levantarme a la mañana y abrir mi negocio. ¿Por qué? Porque lo llevo haciendo 2 años. ¿Se entiende más o menos el raciocinio? Entonces, esta persona perdió la motivación por tatuar. Le gusta, pero ya lo hace casi por inercia. Él hace sus diseños, se los tatúa a las personas, pero en el fondo, ¿dónde está el mayor problema? Aquí. Hay que entenderlo súper bien. Este gráfico que está aquí tiene que ver con el desafío y este es conocimiento. Es desafío versus conocimiento. ¿Por qué? Yo lo voy a ejemplificar con él para que cada uno lo revise dentro de su propio ser, por decirlo así, como empresa, qué es lo que está pasando para poder decir qué es lo que tengo que hacer o cómo me tengo que mover, ¿ya? Entonces, él, si bien es cierto, con sus 10 años de experiencia tenía un nivel de conocimiento súper alto. ¿Qué es esto? Él llevaba 10 años construyendo conocimiento, perfeccionándose en su área, tomando cursos, tatuando fuera del país, en workshops de fuera, tatuando, tomando experiencias de Nueva York, que es donde es la meca, por decirlo así, del tatuaje, tanto como en Nueva York como no me acuerdo si en Japón o en China, que me mencionó, que también es súper fuerte. Tenía todo, tiene todo. Tiene buen talento y tiene ese nivel de conocimiento. Pero ¿qué pasó? Llega una persona y dice, ya quiero este tatuaje. Uf. ¿Cuánto es el nivel de desafío que le está provocando? Mira, fíjate. Ese. Él tiene mucho conocimiento para poder hacer un diseño simple. Por lo tanto, su nivel de desafío, ¿cuánto es? Muy bajo. Muy bajo. Ya. O quizás, de esta otra forma, más horrible todavía. Necesita un diseño que él siempre está haciendo, que para él puede ser más simple. ¿Y para eso cuánto conocimiento necesita? Nada. Nada. Si lo miramos en la práctica, ¿qué significa eso? En esta zona existe lo que se llama aburrimiento. Porque está aburrido. No se siente desafiado a hacer cosas más complejas, ni que lo lleven, acá como se dice, en este canto que está acá, en la zona de excelencia, que es donde están los mejores. ¿Por qué? Porque él tiene todo el conocimiento, pero ¿qué es lo que pasa? Cada desafío no es tan grande. Si él tuviese un desafío donde su conocimiento fuese alto y se justifica, perfecto, ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Él, desde su motivación, trabajaba y lo hacía perfecto y lo sigue haciendo perfecto, pero ¿qué es lo que pasa? Los desafíos son muy bajos, por lo tanto tu motivación no rinde, tu intelecto no rinde. ¿Quiénes consiguen esos?
¿quiénes consiguen eso? ¿Quiénes consiguen ese tipo de pensamiento que nosotros podemos aplicarlo a los negocios? Son los deportistas. ¿Por qué? Los únicos deportistas que llegan a esta zona de excelencia, por decirlo así, Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Porque el tipo juega con puro equipo de alto rendimiento. Juega con jugadores del nivel de él, incluso mejores, como Vinicius Junior, que también juega en el Real Madrid, es fenomenal para jugar. Pero ¿te fijas con el nivel que se tiene que enfrentar? Nuestro negocio, ¿con qué nivel se está enfrentando hoy en día? Por eso es como, a veces quizás es doloroso, pero es decir, sí, pues, esta es mi verdad. No me estoy sintiendo desafiado. ¿Se entiende? Entonces, muchas de las estrategias que nosotros tenemos que ver o plantearnos a nivel de negocio es cómo nosotros nos estamos prospectando, nosotros nos estamos visibilizando en estas curvas. Entonces, nosotros tenemos herramientas en esta altura, cuando nuestro negocio está funcionando aquí, que podemos utilizar. Inteligencia artificial. La inteligencia artificial está a uso y disposición, a uso y abuso, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Que aunque no lo crean, no nos va a reemplazar nunca. ¿Por qué? Porque yo perfectamente puedo hacer, tal como tú lo haces, invertir en ads, en meta ads y todas estas plataformas que a través de la inteligencia artificial posicionan según las palabras tu producto. Pero no es lo mismo que tú me lo vendas a mí. ¿Se entiende? Que la persona venda mano a mano no es lo mismo que un aviso. Está en la comunicación. Las personas conectan con personas y es así de simple. Entonces, eso nosotros no tenemos cómo competir con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque son datos en el fondo. Pero el vender como de persona a persona hace una gran diferencia. Nosotros mismos ya hoy en día estamos aburridos de tener una autorrespuesta desde WhatsApp. Nos carga, nos aburre tener una respuesta de WhatsApp automática, porque en el fondo yo quiero hablar con la persona. No quiero hablar con la persona automatizada que me dice qué es lo que quiere, cuándo lo quiere y a qué hora lo quiere. No, yo necesito resolver una duda y para eso a veces pasan 5 mensajes para que recién me atiendan. No vamos a reemplazar a la persona. Entonces, dentro de las plataformas que nosotros tenemos como para automatizar y mejorar, ¿ya? Tiene que ver mucho en cómo yo las uso y cuál es mi discurso. ¿Para dónde yo quiero ir? Quizás mi negocio yo lo quiero vender donde las personas paguen por el valor real de mi producto. Pero yo primero tengo que saber dónde están esas personas que pagan en realidad el valor de mi producto. Y la diferencia es que yo puedo ir o personalmente a pararme afuera y tratar de conseguir una reunión para venderlos, o empezar a generar el ruido a través de internet o las redes sociales en este caso para empezar a llamar la atención de este tipo de personas. Entonces, por ejemplo, práctico, si tú quieres llegar con tu óptica a una clínica Tabancura, clínica Las Condes, ahí arriba, para empezar a cerrar negocios de mejor volumen y mejor ticket, por decirlo así en términos de dinero, tus comunicaciones tienen que estar al nivel ¿de qué? De las corporaciones que están aquí. Si nuestra percepción de valor no está aquí, mejor no lo intentes, porque vas a perder tiempo, esfuerzo y dinero. No sé si hace sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo acá quiero llegar a Instagram, que en el fondo Instagram es como el normal. Instagram vende todo. Por lo tanto, pero es también cómo se filtra. Y, insisto, muchas veces la gente por desconocimiento, porque no tiene tiempo, porque no tiene las habilidades, descuida mucho las vitrinas visuales exactamente por lo mismo. ¿Por qué? Porque por poner una foto, quizás acá con el celular, que es lo único que puede hacer, que está súper bien, no le toman el valor aún de lo que está tratando de vender, siendo que el producto, como insisto y lo expliqué una vez, nuestro producto puede ser 100% excelente para nosotros. Lo que yo expliqué, nuestro producto es excelente. Nosotros sabemos que es bueno, que va a prueba contra todo, pero eso lo sabemos nosotros. Eso no se sabe para afuera.
porque nosotros no dudamos de lo que nosotros hacemos. Pero ¿qué es lo que pasa? Insisto, nosotros a ese 100% le dedicamos un 30% a el etiquetado del producto, que se vea bonito, que sea atrayente, y en ese 30% nuestro último 10% de fuerza visual es prácticamente poco, porque estamos preocupados de que el producto sea bueno, de que se vea bien, pero nuestras vitrinas principales, que pueden ser las redes sociales, están un poco descuidadas. Sí. ¿Cuándo estamos desaprovechando la mejor oportunidad? ¿Por qué? Puede ser un ejemplo ridículo. Coca-Cola, que es mundial, hace unas campañas visuales que impactan en realidad, ¿sí? La última campaña que hizo el año pasado, fue muy visualizada, fue la que hizo para Navidad con la película T, de nuevo. Pero Coca-Cola tiene el dinero y el presupuesto para poder hacer eso y llegar a esa cantidad de gente. Pero hoy nosotros con la tecnología que tenemos podemos llegar al mismo volumen de personas, exactamente. Incluso más rápido, pero la gente no lo aprovecha. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para que una publicidad de Coca-Cola llegue a la cantidad de millones de volúmenes de visualizaciones que tiene que pasar un tiempo. Pero hoy día, con que yo cree, como se dice, algo que se haya vuelto viral, ya el otro día llegó a los millones de visualizaciones. ¿Necesito el mismo presupuesto? No. Solamente saber cómo hacerlo y pensar. ¿Cuál es el problema? Que el Internet un día funciona, un día no, un día sí, un día no. Es súper variable, es como el ser humano. Se levantó bien, se levantó mal. No funciona o sí funciona. Pero ¿dónde está la consecuencia de esto? En que yo siempre tengo que intentar, no intentar, intentar, no intentar. Personalmente, yo he grabado podcasts de conversaciones con emprendedores y en todos es exactamente el mismo problema, que no puedo vender, que me pasa esto. Y yo les pregunto, ¿cuántas veces has hecho el ejercicio? Una vez, 2 veces, 3 veces, ya, perfecto. Hasta a mí mismo me cuesta crear mi propio contenido para mi Instagram, para tratar de que la gente me conozca, sepa lo que yo estoy ofreciendo y confíe en lo que yo estoy ofreciendo porque no estoy mintiendo. Incluso los números míos hablan de que con los clientes que he trabajado son las mayores visualizaciones que tienen. Incluso el mismo cuerpo de Puente Alto que le hice la publicidad, un video institucional, es la que tiene mayor visualización orgánica, sin tener que publicitar nada, sin tener que haber sido viral. No, llegó a su 110% de visualización de la propia cuenta, pero porque fue bien pensado, fue bien humana la conexión que se hizo. Pero eso es falla-error. Yo mismo, para hacer mis propios videos, también a veces no tengo el tiempo, pero sí me tengo que dar un tiempo para poder hacerlo y seguir en esta curva de lo hago o no lo hago, lo hago o no lo hago. Y hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan. El punto es cuánto yo hoy día estoy haciendo eso para que mi negocio siga creciendo. Porque yo quiero llegar al mismo volumen de Coca-Cola, pero en Internet. Para no tener una tienda física, o en el fondo, en este caso, si tú quieres tener una tienda física y seguir ampliándote, hay que seguir proyectando este negocio desde acá. Desde aquí. Pero necesito generar lo que ellos quieren ver. ¿Se entiende? Entonces, todas las estrategias pasan exactamente por cómo yo lo estoy planteando y cuánto yo me estoy exigiendo en esta parte. ¿Cuánto es mi desafío y cuánto estoy dispuesto a creer y perder el miedo de avanzar? No sé si se entiende todo lo que he tratado de decir. ¿Dudas? ¿No? Estrategias se pueden hacer, crecimiento se puede hacer, solo que hay que ser disciplinado, hay que tener una estructura, hay que saber dimensionar todo lo que nosotros queremos hacer y de qué forma lo queremos hacer. Porque se puede. Pero no es un trabajo que demora 1 mes, 2 meses, 3 meses, ni 2, 3, 4, ni 5 años. Demora mucho más. Porque nuestro sueño es mucho más grande, es como el edificio. Si yo vuelvo al edificio, ese sueño costó 100 años. Pero está. De eso se trataba este encuentro.
Que claramente yo el video lo voy a subir a YouTube para que alguien lo quiera ver y lo quiera revisar y entienda un poco este proceso. Y esta presentación y algunas metodologías de trabajo, de esto mismo que estábamos analizando, también los puedo enviar a las personas que entren en contacto. Yo les envío cómo hacerse este autoanálisis de mi radiografía de negocio. ¿Qué es lo que no estoy haciendo y cómo lo tengo que hacer? Las herramientas que tiene la presentación ahí tienen como el link para verlos también. ¿Cómo? Las primeras de las primeras páginas, pusiste algunas herramientas. Sí, todo eso lo voy a subir a las redes sociales para que la gente lo pueda cliquear y acceder exactamente a las propuestas. ¿Qué es lo que podría hacer? Porque claramente hay un estudio profundo de qué es lo que debería hacer, cómo debería hacerlo, porque hay que analizar cada particularidad, porque en el fondo, como he dicho, todo esto son trajes a medida. Lo que yo aplico para una persona no se puede aplicar exactamente para la otra, porque el nicho de mercado es totalmente distinto. Entonces hay que estudiarlo. Por eso digo que no hay que esperar a que la empresa empiece a tener como ciertos problemas para ir al médico. Hay que hacerse el chequeo para saber cómo estoy funcionando a nivel de negocio y qué es lo que podría hacer. E incluso, muchas veces incluso a mí me pasa, donde yo veo mi negocio con mi propio prisma, pero también me estoy equivocando. Y a veces yo necesito el consejo de alguien que me diga cómo lo tengo que hacer y qué estoy haciendo mal, porque me estoy equivocando. Porque también me equivoco. También yo soy muy testarudo, soy muy porfiado. Y me estoy equivocando y lamentablemente tengo que dejar de lado ese ego y decir, sí, perfecto, tiene la razón, yo me estoy equivocando en esto porque no estoy visionando de la forma en que debería ser visto como negocio, sino que lo estoy viendo como persona. Se mezcla mucho esa dualidad. ¿Estamos? Muchas gracias por todo. Cualquier consulta, duda, aquí estamos para ayudar. Muchas gracias, Fabi. Rebeca, muchas gracias. Lilian, muchas gracias por esa audiencia pasiva.